sábado y ha llegado el momento. Tenemos el honor de presentaros a nuestro amigo John, nuestro querido amigo, que va seguramente a aportar un montón de cosas interesantes. John es psicoterapeuta, especialista en psicohormesis, vamos a decirlo así, en trauma y en psicosomática, entre otras cosas. Yo creo que, bueno, para seguir presentándose, podría él añadir alguna cosita más sobre lo que viene a aportar aquí. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a esta entrevista y que es un honor estar con vosotros. Y bueno, pues vengo a aportar la experiencia, ¿no? Mi estilo de vida, sobre todo. Y lo que he ido descubriendo, pues atendiendo tantos pacientes, ¿no? Claro. Entonces, lo que pueda servir, lo que podáis sacar de esto. Sí, nosotros estamos encantados bienvenido sea. Encantados de tenerte aquí con nosotros. ¿Sabes pasa? Que yo podría decirlo, es lo que he dicho, yo podría decir muchas cosas, lo que pasa que como hay una larga amistad ahí, parece que puede estar sesgado todos los comentarios que yo diga, ¿no? Entonces, yo invito a que la gente opine después de escucharte en esta charla porque sé que no va a dejar indiferente y lo que vas a aportar seguramente va a iluminar muchas bombillitas en las cabezas de la gente. Y sobre todo porque John habla por sí mismo, por mucho que digamos, no tiene nada más que aportar o sea, lo que va a decir habla por sí solo, quiero decir. Vamos. Experiencia, ¿no? Pura y dura. Eso es. Sí. Yo he cogido alergia a la teoría, a lo teórico. Si me pongo a ver un vídeo y veo que es teórico, ya tengo que quitar porque no puedo ver eso. Necesito ver a una persona que hable de su experiencia real, ¿no? Es Entonces, justamente... cuando veo eso, sé que es práctico, pero si empiezo a ver una conferencia realmente en plan teórico, ya es como que no me apetece verlo. Ahí vemos sobre todo que comulgas mucho con el lema de Escuela de Hormesis, que es conciencia a través de la experiencia. Totalmente, totalmente. Fijaros, encima es muy curioso porque yo vivo desde hace años todo el tiempo con hormesis, todo el tiempo, ¿no? Todos los seres humanos vivimos con hormesis, pero yo estoy constantemente voluntarizando las sensaciones desagradables que me puedan venir, todo el tiempo. Y cuando vosotros abristeis la escuela de hormesis, y dijisteis hormesis, y dije, uy, ¿qué es eso? Y dije, hostia, pues es como vivo yo, desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, tengo bastante que aportar, sí. Entonces, digamos que en tu caso has experimentado la vivencia y luego le has puesto un nombre que se le ha dado a lo que tú habías ya vivenciado, ¿no? Entonces, Efectivamente. que nos plantearas cuál es tu visión de la hormesis, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de la hormesis? Bien, a mí la hormesis es el precio de la evolución. Es decir, es algo que está implícito en todos los rincones de la vida, ya sea de forma involuntaria o voluntaria. Podemos decir que es la pesadilla de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque una persona inmadura está hecha para no querer madurar. Esto es un aspecto fisiológico. Por lo tanto, siempre es la pesadilla de los niños y niñas, ¿no? Si les llevas al cole, pues no quieren ir al cole al principio. Pero luego, mediante hormesis involuntaria, porque se le han cerrado las vías de escape, entonces va adaptándose y al final termina yendo a gusto al colegio, ¿no? Luego está, he dicho que es la pesadilla de los niños y niñas, sería la molestia de los adultos. Es decir, un adulto también le da mucha pereza, ¿no? Experimentar la incomodidad y siempre intenta evitar la incomodidad. Pero cuando es necesaria y cuando la gente es consciente de que es necesaria, pues se exponen. Y así es por fuerza mayor, por necesidad, ¿no? Luego está el friki, ¿sí? Que es el que lo practica como deporte, como nosotros, ¿no? Bueno, está el friki, ¿vale? El friki que dice, bueno, hoy me voy a meter al agua fría. Y los demás dicen, estos están locos, ¿no? Pues esos son los frikis. Y luego está el super friki, que es el que vive todo el rato, ¿sí? El que le viene una situación desagradable y piensa, no hay mejor momento que este para entrenar esta sensación.
Entonces, se queda ahí. Y yo soy súper friki. ¿Sí? Yo empecé durante tiempo con la hormesis voluntaria. Yo tenía la mentalidad de exponerme a lo desagradable, ¿sí? Como vosotros, de meterme al agua fría o cuando entrenaba en artes marciales. Yo siempre he hecho un arte marcial que se llama Wing Chun, que es un estilo de Kung Fu, y estuve un tiempo también haciendo Jiu-Jitsu brasileño. Y en el arte marcial realmente fortaleces mucho la mente. Entonces, durante tiempo ya había hecho hormesis, pues, digamos, con el arte marcial, ¿no? Pero luego, esta hormesis, un día me di cuenta que la podía aplicar a lo emocional. ¿Sí? Entonces, la hormesis va en este orden. Primero va a ser involuntaria, por defecto, para toda persona de este mundo. Luego va a ser incómoda, pero la gente lo va a hacer, ¿sí? O sea, son nuestros pacientes que vienen, les proponemos algo y cuando tienen verdadera necesidad, lo van a hacer, ¿sí? Luego estáis vosotros, los frikis, ¿sí? Y que vais camino también de super friki. ¿Sí? Entonces es como una evolución, ¿vale? Sí. Entonces sería así, ¿no? Yo empecé a practicar la hormesis psicológica, podemos decir, por verdadera necesidad. Es decir, yo no podía parar mi mente. Era una época en la que sufría mucho y tenía muchos pensamientos, no podía detener esto. Entonces llegó el punto en el que pensé que si seguía así, yo mismo sentía que iba en picado, ¿no? Yo digo, así no puedo vivir, ¿no? Entonces pensé, encima tenía que ser psicólogo. Entonces, más todavía. Yo tengo un gran sentido de la responsabilidad. Entonces, digo, ¿cómo voy a ser psicólogo así? Imposible, ¿no? Digo, lo primero, para vivir así, pues mal. Y para ser psicólogo, pues mal tampoco. No puedo ser honesto y dar un buen servicio, ¿no? No puedo ayudar de verdad, ¿no? Entonces, dije, se acabó. Voy a empezar a sentir cualquier cosa que sienta, cualquier cosa que me venga, aunque sea desagradable. No pienso huir. Me vino eso a la cabeza. Entonces, en ese momento sentía mucha incomodidad en mi cuerpo, sentía miedo, sentía muchas emociones, ¿no? Pero miré mi cuerpo y sentí todas las sensaciones y dije, de nada de esto voy a huir. Me quedé ahí y lo primero que pasó es que mi mente se calmó de inmediato. Entonces, ese fue una experiencia muy reveladora para mí, ¿no? Me di cuenta de que, aunque tuviera el cuerpo muy agitado y tuviera mucha incomodidad, podía vivir con la mente calmada si no huía de las sensaciones físicas, ¿no? De todo lo que se traducía a lo físico. Entonces, ese fue el inicio en el que yo empecé a vivir todos los días de esa manera. Entonces, siempre sintiendo. Parece que todo partió de una decisión dentro de la crisis. Hace falta llegar a un momento crítico como para poder tomar esa decisión. Claro, totalmente, sí. Por pura necesidad. La persona que me vea y piense, joder, ¿cómo ha llegado a esto? ¿Lo ha hecho voluntariamente? Pues le apetecía hacerlo y lo ha hecho. No, no es así, no es verdad. Sí, cuando uno hace algo es por necesidad real. Bien. Algo como esto, desde luego que sí. Y ahí, por ejemplo, en esa situación que viviste tú, hay un común denominador, yo creo, en toda la exposición voluntaria a estímulos hormíticos, ¿no? Que es que ciertas zonas del cerebro tienen que inhibir mecanismos primitivos de huida, ¿no? En ese caso, absolutamente. Es un común denominador al proceso hormético, ¿no? Que hay un estímulo de salir de una situación o de evitar una situación por incomodidad. Y el entrenamiento que tú estás haciendo es conseguir inhibir constantemente ese mecanismo, ¿no? Hasta que tienes voluntad sobre él o hasta que lo controlas. Yo creo que la parte psicológica, por lo que nos estás contando, es un poco parecido, ¿no? El mecanismo. Así es así. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? El cuerpo se mueve con un cerebro primitivo. Con lo que conoce, es eficiente.
pero la mente es capaz de analizar, de estudiar, de comparar, pero hay digamos, hay una desincronía en la información. El cerebro, digamos, la mente, se mueve con más información, pero existen protocolos para poder transmitir esa información de la mente al cuerpo, y es mediante hormesis. ¿Sí? Por ejemplo, me compro un reloj. Esto es verídico, ¿eh? Me compré un reloj y no era otro, pero bueno. El cierre me produjo una reacción alérgica. ¿De acuerdo? Esto es una respuesta del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo interpreta que el reloj es un problema y me genera una reacción alérgica. Yo mentalmente sé que no es un problema, pero mi cuerpo cree que es un problema. ¿Entendéis? Ahora, la cuestión es, ¿cómo convenzo al cuerpo? ¿Cómo le digo al cuerpo que eso no es un problema? Esa es, digamos, la primera premisa, ¿no? Entonces, yo esto siempre les digo a mis pacientes, para explicarles que se puede cambiar la información del cuerpo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy didáctico. ¿Qué hago yo? Una persona que no conoce el mecanismo de cómo cambiar la reacción orgánica se quitaría el reloj. Yo me lo dejo puesto. Aunque me pique como el demonio, ni me toco. ¿Entendéis? Hago hormesis con el picor. Con todo lo que venga de incomodidad, hago hormesis voluntaria, ¿sí? En este caso, voluntarizada porque era una incomodidad inconsciente que vino o involuntario que vino y yo lo hice voluntario. Entonces, estaba con el picor, sintiendo, me voy a casa, sigo haciendo mis cosas y a la hora ya no tengo nada. Es un ejemplo de cómo se informa al organismo. Psicohormesis. Sí. Al mismo tiempo, por ejemplo, yo he tenido 2 ataques de pánico en la vida. El primero, empecé a tener taquicardia, subida de tensión, ¿sí? Ya sabes, el ataque de pánico parece que te mueres, ¿vale? Es como lo va a definir cualquier persona que lo haya experimentado, ¿no? Entonces, empecé a vivenciarlo y dije, uy, ¿qué es esto, no? Primero, ¿qué me está pasando? Y me miro el pulso, todo, y digo, manda narices, es un ataque de pánico. Yo mismo me autodiagnostico y me dice la novia con la que estaba en aquel entonces, me dice, ¿vamos al hospital? Yo, no. Le dije, si me muero aquí. Entonces, me tumbé, hice hormesis también, igual que con el reloj, lo hice con el ataque de pánico, ¿no? Entonces, es curioso, porque el ataque de pánico, haciendo hormesis y no huyendo y quedándote, al día siguiente, os juro que me levanté como una rosa. Mejor que nunca. ¿Por qué? Porque el ataque de pánico no es más que un mecanismo de descarga de urgencia del organismo para liberarse de la sobrecarga que ha generado la mente. ¿Vale? Entonces, utiliza órganos flexibles, órganos que aunque se aceleren o se hiperactiven, ¿vale? Eso no va a suponer un peligro de vida, ¿no? Entonces, utiliza el corazón, que puede haber taquicardia, o la piel, que puede generar sudor, calor, ¿sí? Los músculos que se pueden contraer. Entonces, no hay ningún problema por la hiperactivación de órganos flexibles, ¿no? Por lo tanto, es un mecanismo de descarga de urgencia de la carga, ¿sí? Y ocurre cuando estás tranquilo. Cuando estás en un momento en el que te puede dar, ocurre, ¿no? Pero ahí está la interpretación que dé una persona. Nosotros 4, ¿sí? A Edu le da un ataque de pánico y se asusta de los síntomas. Es como si viéramos a Spiderman en el psiquiatra por su sentido arácnido, ¿no? Porque realmente, por miedo a su sentido arácnido, porque a Edu le ha dado una descarga de emergencia, pero Edu coge y se asusta y dice, ostras, ¿qué es esto, no? Y tiene esa percepción. Por lo tanto, está secundando la emoción del cuerpo. Está diciendo que esa reacción está justificada y la tiene que mantener debido a su percepción mental, ¿vale? Yo me quedo, lo siento, lo vivo y al día siguiente me despierto como una rosa. Es la gran diferencia. Entonces, dentro de la gente que sufre ataques de pánico, por ejemplo, habría esta diferencia. La persona que lo vivencia y no le da más vueltas, pues ya está. No lo tiene en mucho tiempo, ¿no? Pero la persona que lo experimenta, se asusta y se queda ahí, pues a partir de entonces va a tener ataques de pánico recurrentes
que ya es debido a otra etiogenia, podemos decir. La primaria fue por una sobrecarga mental que se debía descargar, pero las posteriores ya es por una percepción de miedo que sigue fomentando esa reacción orgánica. Digamos que la capacidad de resolución de todos estos órganos flexibles de los que hablas se puede ver inhibida por el hecho de mirar a otro lado, huir y no querer vivir lo que está en ese momento experimentando el cuerpo, ¿verdad? Correcto. O incluso delegar la sensación, es el problema muchas veces, ¿no? Que delegamos la ¿Cuál, sensación. perdón? Delegar la sensación en terceras personas. Sí. Y a lo mejor... Vale. De todas formas, eso es algo fisiológico. Quiero decir, si hablamos de que la hormesis empieza siendo voluntaria, involuntaria, ¿sí? Si empieza siendo involuntaria, en la vida se tiene que cumplir siempre una ley de coherencia. ¿Qué significa? Una ley de coherencia entre el mundo interno de la persona y el mundo externo. ¿Vale? Entonces, si en el mundo interno tienes unos sentimientos, una manera de ver el mundo, fuera se tiene que generar una coherencia, si no hay un problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer la persona inmadura? Siempre va a tratar de generar esta ley de coherencia o establecerla cambiando lo de fuera. Primero, siempre va a ser así. Siempre intentamos cambiarlo de fuera. Y de ahí viene, Ulises, lo que has dicho, de que siempre echamos a terceras personas. ¿Sí? Por lo tanto, es un aspecto que viene con nosotros por defecto. Y es una fase que debemos atravesar todos, lo de echar la culpa afuera. ¿Sí? No es ni mejor ni peor, es un aspecto fisiológico. John, y a mí, escuchando lo que nos comentaba, tu modus operandi en estas situaciones, ¿no? Tu forma de enfrentarlo y encararlo, me surge una pregunta que seguramente le surgirá a mucha gente que nos esté escuchando. Es, bueno, ¿esto lo puede hacer John porque tiene alguna condición especial o es algo inherente al ser humano y todo el mundo lo puede hacer? ¿O hasta qué punto es necesario entrenamiento para llegar a, por ejemplo, a conseguir controlar la alergia del reloj o otras situaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un entrenamiento previo? ¿Es necesario unas características innatas o adquiridas? ¿O hay gente que puede y gente que no? Es una muy buena pregunta. Sí que es verdad, yo tengo que reconocer que tengo una mentalidad muy de samurái, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estoy con el ataque de pánico, yo voy a muerte. Yo realmente pienso que puedo morir ahí. Sí. Si muero, muero. Pero voy a muerte. Entonces, eso es algo que cuesta mucho al ser humano. Porque por instinto de supervivencia vamos a la vida, ¿no? Entonces, una persona tiene que estar muy necesitada realmente para acceder, ¿no? Pero sí que es verdad que habrá gente que morirá con esa necesidad y no habrá podido hacerlo. Es cierto. Y habrá gente que puede hacerlo y gente que no. Sí. Sí. O sea, tiene que haber ahí un motor, tiene que haber un motor interno, cada uno puede ser el suyo, ¿no? En tu caso, a lo mejor tu personalidad ayuda porque por ese modo samurái, pero habrá gente que tenga dificultades porque ya se haya programado en una forma de interpretar el mundo como algo peligroso, ¿no? O como algo más amenazante. Así. Sí, pero fijaros qué curioso, ¿no? Porque la evolución grupal, la evolución social, ocurre ante la mera presencia. Es decir, nosotros estamos ahora hablando juntos, ¿no? La gente nos está escuchando, ¿no? Aquí la gente no es tonta. Y si tenemos algo en común es que a nadie le gusta hacer las cosas mal. Y si las hace mal, lo hace por inconsciencia, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos captando informaciones, percepciones de otras personas, vamos a tender a la evolución. Tendemos a la evolución. Porque vemos y decimos, joder, es así, ¿no? O sea, si alguien nos dice algo y decimos, es así, pues entonces vamos a tirar. Vamos a ir en esa dirección. Por lo tanto, la potencia individual y la potencia grupal es algo bien diferente. Fijaros, no es lo mismo que una persona vaya a bañarse al río o que vayáis 10 personas, ¿sí? Y digáis, venga, vamos a bañarnos, ¿no? Es como una mentalidad de combate, es como una mentalidad de, venga, tiráis de la potencia de grupo, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo sumamente importante. Sí. Y se puede entrenar lo que sería la potencia individual, porque en grupos más, es lo que dices, es muy fácil.
pero individualmente, esa potencia individual, si tú no estás preparado, lo que comentaba Edu, desde un inicio y demás, ¿puedes intentar cambiar ese chip? Vamos a ver. Hay una diferenciación aquí, ¿no? Es la persona, cuando se debate entre la vida y la muerte, cuando está entre la espada y la pared, su instinto de supervivencia le lleva hacia la vida. Luego, cuando el tiempo se distiende y empieza a haber microsegundos, segundos, minutos, horas, días, ¿sí? Lo que nos debatimos los seres humanos es entre tener valor o pérdida de valor. Entonces, todo el mundo quiere valer y es alérgico a la pérdida de valor. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente, la valía de una persona es totalmente relativa, ¿sí? Yo cuando pregunto, ¿cuánto vales? Una pregunta trampa, ¿no? Y me dice, mucho. Pues le digo, pues tienes un problema. Porque no vales ni mucho ni poco, ni yo tampoco, ¿sí? Hoy a la mañana, cuando te has despertado y has desayunado algo rico, pues valías. Luego, cuando tu marido o tu mujer te da una noticia que no te ha gustado, pues valías algo menos. Luego, cuando se hace el deporte, valías más. Luego, cuando alguien te ha ofendido, valías menos, ¿sí? Luego, cuando tu padre o tu madre te da una mala noticia, valías menos. Y así en 24 horas, el valor ha oscilado completamente. Por lo tanto, no valemos ni mucho ni poco, ¿sí? La hormesis, en su último punto evolutivo, debería servir para que una persona aprenda a perder valor. Aprenda cada vez a vivir con menos valor de sí mismo, ¿vale? Eso es lo que da la paz verdadera, ¿vale? Existe ahora, hoy en día, la psicología positiva, por ejemplo, en el que promulga de venga, tú eres grande, ¿no? Tú eres el mejor, venga para arriba. Esa psicología sirve para un partido de fútbol o antes de una batalla, ¿sí? Pero no sirve para la vida. ¿Por qué? Porque en la vida lo que sirve es saber perder valor. Eso es lo que sirve en la vida, ¿vale? Saber adaptarse al sufrimiento, saber adaptarse a esos cambios bruscos de entre tener valor y pérdida de valor. ¿Entendéis? Entonces, lo que practicamos, ¿no? Lo que yo he practicado antes tanto con el jiu-jitsu, con el kung fu o con el frío o meterme al agua, ¿sí? Esas cosas, al final, ese entrenamiento ha sido para aprender poco a poco a perder valor, ¿sí? Para embarcarme en perder valor y poder mantenerme con pérdida de valor. Por lo tanto, la potencia de una persona es totalmente relativa. ¿Cómo decir eso, no? Tu pregunta, Ulises. Pero, sí, en otro tipo de potencia, que digamos que es el de meterme al agua fría, ¿no? Entonces, en ese tipo de potencia también, pues es como saltar del precipicio. Eso, lo haces o saltas o no saltas, ¿no? Sí. Bueno. Me surge otra pregunta también, porque Sí. nosotros cuando pusimos en marcha el proyecto de la Escuela de Hormesis, entre otras cosas era porque vimos que había una gran necesidad de que ciertas prácticas se introdujeran en el día a día de la gente, ¿no? Porque el contexto se ha desarrollado hacia una modalidad que nos empuja totalmente a la comodidad, a ser más frágiles y a tener que nuestros sistemas se tengan que esforzar menos por conseguir resultados, ¿no? Y eso es muy fácilmente plasmable, ¿no? Ahí existe la normotermia, ya no tenemos que pasar frío o calor, ya no tenemos que pasar hambre porque tenemos siempre abundancia. En el plano psicológico, ¿cómo afecta el contexto actual o cómo se va desarrollando el contexto actual, ¿no? Porque podría ser muy interesante utilizar la hormesis psicológica, la psicohormesis, teniendo en cuenta cómo nos hace más frágiles el contexto psicológico de la sociedad actual. Totalmente. O sea, lo mismo que a una persona le da pereza meterse al agua y ni siquiera lo piensa, pues con el sufrimiento mental lo mismo. Sí. O sea, cuando tengo alguna molestia, quiero escapar de inmediato. ¿Tú crees que el contexto actual nos acomoda psicológicamente también? Sí, absolutamente sí. Básicamente, sí. Sí. Por eso, las prácticas que hacéis, la escuela que habéis abierto, eso me parece algo muy bueno. Me parece muy, muy bueno.
porque es sacar a la persona de la comodidad, ¿sí? Y llevarle hacia este paso evolutivo de poder realizar hormesis voluntarizada. Sí, pasamos de lo involuntario a lo voluntario. Correcto. Sí. Bueno. Vale. A ver. Fijaros, me iban a operar de menisco hace unos años y estoy con el anestesista y me dice, uy, ¿qué ha salido aquí en el electrocardiograma? Uy, este patrón, y le digo, ¿qué pasa, doctor? Y me dice, parece síndrome, esto es síndrome de burlada. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, ¿te acuerdas la semana pasada cómo murió un chaval corriendo? Pues eso. me lo soltó así, ¿no? Y cojo yo y ¡pum! Yo estaba atento. Yo estoy todo el rato atento a las sensaciones. Entonces, cuando me dijo eso, me entró miedo en ese momento y dije, joder, qué buena oportunidad para entrenar estas sensaciones y poder entender el impacto que puede causar un médico a un paciente cuando le dice las cosas, ¿no? Entonces, realmente experimenté que el impacto podía ser grande, ¿sí? Pero me quedé con las sensaciones, me fui, lo mismo. Me iban a hacer una prueba para descartar en 2 semanas o así, ¿no? Generalmente uno suele estar a la espera, ¿no? De hasta que me hagan la prueba no me quedo tranquilo, ¿no? Pues yo ese mismo día, al mediodía ya estaba tranquilo. Fui a la mañana al médico y al mediodía ya estaba tranquilo. Me daba igual lo que saliera. De verdad os lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no huí de esas sensaciones, ¿no? Entonces me aclimaté y la fisiología de toda sensación es de subir, tener oscilaciones, subir los picos, atravesarlos y luego bajar. Es la fisiología de toda emoción, de toda carga. Todo es rítmico en la De toda naturaleza, claro. inflamación, ¿no? Uy, de toda ¿Cuál, Juan? inflamación. ¿Perdón? No, Nacor, comenta. No, simplemente quería Ah, añadir que la naturaleza todo es rítmico, cíclico, como el día y la absolutamente. noche, Eso las es. ondas, las frecuencias, todo es una cuestión de Absolutamente oscilación y todo. eso es en lo que se refleja la vida, vamos. Todas Totalmente. las Quedaros con esto, ¿eh? gradas de inflamación Y y demás igual también, es subir y bajar. totalmente. Quedaros, si estáis mal, si alguno de los que está viendo esto está mal, no os olvidéis que es cíclico, ¿eh? Estáis mal, pero se va a pasar. ¿Sí? Así que no os desesperéis. De hecho, Esto es muy importante. sí, me hace pensar, o sea, si la naturaleza es que pase, ¿no? La naturaleza es que tenga un ritmo y Sí, que si no pasa quizás es porque ya estamos interfiriendo nosotros en ese ritmo. Nosotros entendemos, por también. ejemplo, en la psiconeuroinmunología que no es posible que se desarrolle una patología crónica si no hay una desincronización de los ritmos, ¿no? Tiene que existir una desincronización, si no, el cuerpo siempre tiene tendencia a recuperar ese biorritmo que lo empuja a la salud. Entonces, ahí quizá, o Total. sea, si uno se mantiene en un malestar psicológico, como dices tú, quizá es porque está poniendo de su parte algo para mantenerlo, ¿no? O para agarrarse a ello. Sí. Es muy curioso cómo funciona la evolución. Es decir, esto va por capas de cebolla. ¿Sí? Yo empiezo aclimatándome a sensaciones, ¿sí? Al principio, cuando decía, uy, me voy a aclimatar al miedo, a todo, sentía miedo, temblaba del miedo, pero me aclimataba. Salía a la calle temblando, pero salía a la calle, ¿no? Sintiéndolo. Esto, si fuera involuntario, sería un infierno, pero era voluntario. Entonces, iba a entrenar con miedo y entrenaba. Un día cogí una gripe y me tenía que quedar en la cama y dije, mierda, hoy no puedo sentir las sensaciones, hoy no puedo pelear, ¿no? Entonces ahí descubrí que existen las sensaciones activas, ¿no? De tener que tolerar el miedo, pero también existe la sensación de tener que quedarse en casa. En ese momento dije, ostras, no todo es sensación de miedo y tener que hacer. También es quedarme en casa, es una sensación totalmente entrenable. Y en cuanto me percaté de eso, me puse a ello y sin ningún problema. Me aclimaté. Entonces, unos tipos de sensaciones me llevaron a otros, y luego a otros, ¿no? Muchas veces huís de sensaciones que ni siquiera planteéis que podréis entrenarlo. Como por ejemplo, la duda. La duda es algo que el hemisferio izquierdo del cerebro o el sistema racional tiene que escoger uno u otro. ¿Entendéis? Eso es un bucle. Mientras no puedas escoger, tu mente está en bucle. ¿Entendéis? Pero la duda es una sensación física también,
pero uno no se lo plantea porque está entre dos cosas. No se plantea que es una sensación física con la que puede hacer hormesis y en la que se puede adaptar. Y si se adapta, se acabó la duda. ¿Sí? Todo lo que el sistema racional no puede resolver, se puede resolver mediante hormesis. Un cálculo matemático, si me decís 2 más 5, pues yo diré 7 y he hecho de forma racional. Pero si hay una situación en la que mi raciocinio no puede resolver, entonces de inmediato me voy al cuerpo. Porque es la única forma de no quedarme en bucle. Sí, eso es clave. Porque cuando tú utilizas el término aclimatar, no te refieres a pasar por encima de la sensación. No estás ignorando la sensación, estás adaptándote a ella, pero si esa sensación es coherente con tener algún tipo de conducta, poder tomarla, ¿no? Efectivamente, totalmente, por supuesto. Porque si no, sí, por supuesto. Si no puede parecer que no pasa nada y que hay que estar por encima de las sensaciones. Yo creo que no es ese el Por concepto. supuesto. No tiene nada que ver. Lo que tú dices es muy importante, ¿no? La hormesis nunca debe usarse para perpetrar una injusticia relativa. Por ejemplo, si mi mujer, ¿no?, me presiona en casa, yo me siento mal y no pongo límites, no me pongo en mi sitio, yo puedo estar sintiendo sensaciones y decir, voy a hacer hormesis con esto, pero es para no enfrentarme. ¿Entendéis? No puede ser eso. La hormesis no debemos usarlo para mantener una injusticia relativa. El ser humano es muy sensible a la injusticia relativa y la injusticia relativa siempre tenemos que tratar de corregir, si es posible. ¿Sí? Entonces, la hormesis, en ese caso, debería utilizarla no para acomodarme a esa situación, sino para decir, voy a decir lo que tengo que decir, voy a ir y lo voy a hacer, y realizar hormesis con eso. ¿Vale? Si lo hago con lo de agacharme y mantenerme así, bueno, ya voy a vivir así, ¿no? Voy a hacer hormesis con esto, estoy malversando. Yo le llamo una malversación. Malversación de recursos, ¿vale? Sí, que entraría un poquito en lo que has explicado antes de la incoherencia con mi interior y con mi entorno, ¿no? O sea, si yo tengo una necesidad y genero un contexto que no es coherente con esa necesidad, eso no va a favor nuestro, supongo. Claro. Una carga, fijaros, ¿no? Los psicosomáticos se entienden muy fácil, porque es lo que la mente no puede sostener, cargas que la mente no pueda sostener, pasan a ser jurisdicción del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo somatiza, ¿no? Si yo tengo una carga mental crónica, eso, sin lugar a dudas, con el tiempo, va a generar un cuadro orgánico. Sí. Pero muchas veces interpretamos que es necesario, digamos, mantener ese estatus o esa estrategia activa para que el equilibrio de tu contexto, de tu sistema y contigo mismo dentro, no explote. Es, vamos, simplemente interpretación. ¿Hasta qué punto es abordable el continuar dando sentido a ese tipo de estrategias, esos comportamientos? Una persona... Al comportamiento... Sí. La pregunta es, ¿al comportamiento de mantenerse sin poner justicia, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Sí, pues eso no tiene futuro. No tiene futuro. Al final va a salir por las orejas. No tiene futuro. ¿Vale? Eso tiene caducidad asegurada. Te sale un síntoma, una grabación... Sí. Luego, es un problema muy importante lo siguiente. Esto lo he visto en clínica. Es, no haciendo lo que quiero hacer, enfermo. Una vez que enfermo, imaginaros, me quería separar, pero no me separo. Enfermo y luego la persona de la que me quería separar me cuida. Eso es un bucle tremendo. Sí. Conflicto texto-contexto. Totalmente. Total. Sí. Johnny, yo te he escuchado muchas veces decir que absolutamente todas las construcciones emocionales se pueden traducir en una sensación física. Todo. Eso sería... ¿Podrías desarrollarlo un poquito esto, hablar un poquito de este...? Porque yo creo que es básico en general y es básico para nosotros porque nosotros trabajamos con las sensaciones físicas justamente, ¿no? O con cómo modular esas sensaciones físicas de forma
forzada, voluntaria o voluntarizada, que es de Sí. cualquiera de ellas Sí. actuamos sobre eso, ¿no? Sin peligro. Sí. Primero, fijaros, ¿no? Lo que yo utilizo con el pensamiento automático, lo que os he dicho antes, ¿no? Si tengo sensaciones físicas de las cuales estoy huyendo, ¿vale? Se activa mi pensamiento automático. Funciona así. Es decir, si yo no huyo de las sensaciones, mi pensamiento se calma. Si yo, sin darme cuenta, se activa el mecanismo de huida inherente al organismo, se activa, ¿no? El inconsciente tiene ese mecanismo de huida que hemos comentado, se activa y se activa mi pensamiento automático. Por lo tanto, para mí, mi pensamiento automático es un sistema de biofeedback a tiempo real. Significa que si yo estoy mentalmente agitado, yo ya sé que estoy huyendo de algo. Es un feedback para mí. Es un biofeedback. Por lo tanto, en cuanto tengo ese biofeedback, ya me puedo centrar en el cuerpo y sentir las sensaciones y mi mente se calma. Por lo tanto, sé que estoy en lo correcto. ¿Sí? Muchas veces, un terapeuta debería tener su supervisor o supervisora. Debería tener a un psicólogo o psicóloga que le supervise. ¿Sí? Yo tengo mis sistemas de biofeedback. Si no los tuviera, tendría un problema. No sabría cuándo me estoy equivocando en algo, cuándo estoy haciendo algo indebido, ¿no? ¿Sí? Entonces, los sistemas de biofeedback me permiten ver si estoy huyendo de algo o no. Y si estoy huyendo de algo, me permite ver de qué es. Y si me permite ver de qué es, ya significa que puedo entrenar la hormesis voluntarizada. Sí. Sí. Te utilizas como testador, vamos, como testaje a ti Totalmente. mismo, digamos, ya ves. ¿Vale? Absolutamente. Hay que usar el pensamiento automático como feedback. Eso es un grado evolutivo, porque eso es una gran utilidad del pensamiento automático. En cuanto estéis así, pensando, ya inconscientemente estáis huyendo de algo, ¿vale? Y si ponéis conciencia en la sensación física, el pensamiento se calma. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, yo puse el ejercicio el otro día, el de la neutralización, ¿no? De un trauma moderado, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo el ejercicio, es muy importante que el pensamiento automático esté calmado, porque si no, significa que estoy huyendo sin darme cuenta. ¿Sí? Y si huyo sin darme cuenta, no estoy generando la hormesis, ¿no? No estoy realizándolo correctamente. Y para calmarlo necesitamos poner una atención plena en aquellas sensaciones físicas. Sí, Así eso es. conseguimos Yo por eso, disociarnos. mientras hablo con vosotros, yo estoy a mis sensaciones. ¿Sí? Al final todo se resume en tener esa atención plena en esas sensaciones físicas. Y una pregunta que me surge sería, por ejemplo, ¿es muy cansado tener que estar o estar viviendo en este tipo de atención o todo lo contrario? Fijaros, cuando conducís un coche por primera vez, ¿es cansado? Atentos. Bien. Es que estar pensando lo que Atentos, ¿no? haces. A las señales, a todo, estáis así, que me dice el profesor de la autoescuela, ¿no? Estamos así, ¿no? Y ahora conducís como Pedro por su casa. Exacto. Pues a mí me pasa igual. Todo es entrenable. Entonces, sí, una evolución, si es cierto, es la energía que gastáis para hacer la hormesis. Es decir, yo empecé gastando mucha energía para hacer la hormesis, pero eso evolutivamente es disfuncional, ¿vale? Por lo tanto, la evolución nos lleva a cada vez, para adaptarnos a lo psicoemocional, ir gastando cada vez menos energía. Es decir, soy más capaz que antes de adaptarme a una sensación desagradable gastando la mínima energía. ¿Entendéis? Más eficiencia, ¿no? Sí, justo Claro. la pregunta que me estaba rondando a mí es en relación a todo lo que estás comentando ahora, ¿no? Porque hay otro concepto que nosotros manejamos en la psiconeuroinmunología que dice que it's all about energy, que es todo energía, ¿no? Todo energía y el reparto energético entre los sistemas y su utilización. Entonces yo justo estaba pensando en eso, ¿no? Que posiblemente sería la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión, ¿no? Tú puedes gastar energía y perderla, o puedes invertir energía, por ejemplo, en elaborar un nuevo patrón o en convencerte de que una práctica determinada es favorable para ti, ¿no?
lo que dices tú, al principio hacer cualquier técnica hormética en la que no estás entrenado, necesitas energía para moverte a ella. Pero yo creo que eso es una inversión, porque el resultado va a ser una situación más económica energéticamente, ¿no? Eso es. Totalmente. Sí. Es un El mejor aprendizaje. ejemplo es con la gota. Ah, ¿Sí? Mi padre me ha dejado una buena herencia, ¿no? La gota, ¿no? Entonces, antaño, nosotros lo que hacíamos era, yo le hacía microsangrías. Esto en la medicina tradicional china se utiliza mucho. Entonces, cuando tenía gota, le hacía microsangrías con ventosa y se le reducía el dolor un 50% y ganaba una movilidad del 50%, por lo que mi padre está muy contento, ¿no? Y era con lo que nos movíamos. Entonces, yo cuando debuté con la gota, ¿sí? justo solía ir a entrenar. Entonces dije, joder, hoy tengo entrenamiento, estoy con la gota, no puedo ni andar, ¿no? Y me hice acupuntura. Entonces, yo siempre experimento. Todo lo que hago con las personas, primero, siempre lo experimento conmigo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pie, me empecé a pinchar, hasta me atravesé el pie con las agujas, ¿no? Porque dolía tanto la gota que por necesidad, pues intentas descubrir a ver cómo lograr mejorar, ¿no? Ese día pude ir a entrenar. Es decir, me fue muy bien mi tratamiento, mi autotratamiento con acupuntura, ¿no? Y más adelante descubrí cuál era el activador de la gota. Estaba en Madrid con gota, no sé si había estado con vosotros, Edu, no me acuerdo, pero estaba con gota y sabía que tenía que comer muy limpio. Sobre todo, acostumbramos a comer solo arroz blanco, ¿sí? Arroz blanco y justo, porque cualquier alimento que tenga algo de sabor te ataca, ¿no? Entonces, estábamos en Madrid, yo con la gota, yo comiendo arroz blanco, comiendo muy bien. Total, que llego aquí a Irún y me despierto al día siguiente y me duele más la gota. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? Si me he estado cuidando, ¿no? Me estoy cuidando, ¿qué me pasa? Yo dije, a ver, vamos a ver. ¿Cómo te sientes? Me miré y dije, estás cagado de miedo. Justo estaba pasando algún altercado, ¿no? Y tienes mucho miedo dentro y ansia. Lo que hice fue sostener eso. Lo mismo que hago con todo lo demás, lo sostuve. Para mi sorpresa, el dolor remitió en ese momento. Es decir, era causa-efecto, ¿eh? Sentir ese miedo y ansia, sostenerlo mentalmente y el dolor, ¿eh? ¿Qué es esto? Andaba y ahora, ¿qué pasa aquí? No me duele. Y dije, ostras, esto hay que investigarlo. ¿Eh? Me fui a trabajar ese día y dije, bueno, ahora tengo que hacer mi experimento casero. Hoy tengo que comer fatal. ¿Sí? Tengo que comer carne roja, todo lo que me sentaba mal, ¿no? Para la gota. Porque si no como eso, pues no voy a poder comprobar realmente mi hipótesis, ¿sí? Entonces fui a comer fatal, comí carne roja, bebí incluso un poco de vino y ya estaba la gota, como que me quería venir el dolor. Lo sentía así, ¿sí? Sentía que me quería venir y yo estaba sosteniendo el miedo y el ansia todo el tiempo. Vengo a la consulta, trabajo a la vez que sostengo el miedo y el ansia y no me viene la gota. Luego me fui a casa y lo siguiente que pensé fue, por la noche gobierna el subconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, pensé, igual, por la noche, como gobierna el subconsciente, podría sentir miedo, sensaciones y me podría dar gota, ¿no? Para el día siguiente levantarme con gota. Bueno, esa vez no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Esto es muy curioso porque va por etapas. Dije, me vine arriba, he logrado resolver la gota. ¿Sí? Y dije, qué bueno. Y empecé a decirlo. Se lo dije a mi padre, oye, que he logrado resolver la gota, ¿no? A otros colegas. Empecé a decir eso. Total, que ya llevaba con mucha seguridad, iba a una boda, langostinos, un montón de marisco, venga, trae todo para aquí. Me comía todo eso y aunque me quisiera dar, yo sostenía las cargas y lograba que no me diera gota. Le sacaba una foto y se lo mandaba a mi padre para reírnos un poco, ¿no? Entonces, llevé un tiempo así. Y total, que de un día para otro, o sea, mi padre ya estaba viendo que yo manejaba muy bien lo de la gota, que yo le había pillado el tranquillo, ¿no? De un día para otro, coge y me da gota en los dos pies. Toma. En los dos. Algo insólito, ¿no?
digo, me duele los dos, o sea, no puedo ni apoyar la sábana, no puedo ni ir al baño, no puedo hacer nada, ¿no? Y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y cojo y le llamo a mi padre para decirle, oye, que me ha dado gota en los dos pies. Y me dice, pero no me digas eso, ¿no? Total, que ese día a mi padre, que nunca le había dado gota en los dos pies, le dio gota en los dos pies. ¿Sí? Ahí detecté otro mecanismo fisiológico, que es que la persona, si no es capaz de evolucionar, ¿sí? Realmente se sustenta en la seguridad de otras personas. ¿Vale? Si la persona en la que te sustentas cae, tú caes con él o con ella. Entonces, eso es un mecanismo que detecté ahí. Es decir, das una patada a una piedra y sale un mecanismo nuevo, ¿os dais cuenta? O sea, yo ahí detecté, joder, qué curioso, ¿no? A mi padre le dan los dos pies cuando nunca le ha dado, ¿no? Ahí detecté ese mecanismo, y realmente es así. Estás hablando Total, de una especie de conexión inconsciente. total, estás Condicionado. sustentándote en la seguridad de otra persona. Uh-huh. Es más, por ejemplo, en un producto, ¿sí? Una persona que tiene más seguridad, si te da un producto y te dice, tómate esto, es como si fuera parte de tu esencia en ese producto. Uh-huh. Así funciona. Es más, si el que ha dado ese producto está muerto y no lo puedes rebatir, pues entonces gana más poder todavía, porque es irrebatible, nadie le puede rebatir, ¿no? ¿Quién puede rebatir al creador de la homeopatía si no está? Y con esto ¿Entendéis? volvemos a la idea Por de ejemplo. que somos un equipo con ¿sabes? Totalmente un equipo, totalmente. Evolucionamos en piña, evolucionamos en grupo, Eso ¿no? es. Entonces, sí, termino con esta historia. Entonces, la gota en los dos pies. ¿Qué ha pasado para que me dé gota en los dos pies? Luego me percaté. Como me vi de muy arriba y empecé a decir a muchas personas, ya cada vez tenía más miedo a no poder hacerlo. Y por ese mecanismo fue aumentando el miedo, hasta que llegó hasta arriba y ¡pum!, explotó y en los dos pies. Bien, siguiente lección. Cuando hagas algo, no te vengas arriba. ¿Sí? Porque si te vienes arriba, estás provocando carga de igual forma. ¿Sí? Las personas diferenciamos de las emociones, de los sentimientos que no nos gustan y los que nos gustan. Pero no os confundáis. Si os venís muy arriba en los sentimientos que os gustan, luego vais a caer de igual forma. Por lo tanto, no se trata solo de huir de lo que no os gusta, sino de moderar lo que os gusta. Sí, porque si no Que nos iría un gustan. poco antagónico a lo que has comentado antes de valer y no valer, ¿no? De cambiar la valía. Correcto, totalmente. Entonces, en ese caso, yo, según descubrí ese mecanismo, ya empecé a ser mucho más discreto, a no decirlo, a guardarme eso para mí, ¿no? A ser mucho más discreto. Y eso es una fase evolutiva también. ¿Sí? Porque, como ha dicho Ulises, cuando consigues algo, vas a malversar recursos y te vas a creer que tienes más valor. Cosa que es transitorio, como he explicado al principio. Entonces, como queremos valor y tenemos alergia a la pérdida de valor, si yo logro descubrir algo y me vengo arriba, pues ya es una trampa. Es una trampa con el valor. Podríamos decir que toda seguridad en cualquier creencia es una trampa. Total. Eso es. La fe aférrima en algo es una trampa. Claro. Sí. Pero al Es una mismo trampa, tiempo es paradójico porque en la vida necesitamos creencias para llegar a nuestra realización. ¿Necesitamos creencias? Sí, por Creencias. supuesto. Claro, claro. Necesitamos creencias, ¿sí? Las creencias no son más que una lógica. El ser humano se mueve bajo lógicas, bajo una lógica. Y esa lógica tiene un grado de generación de beneficio y un grado de generación de desecho, ¿vale? Si el grado de generación de beneficio es mayor que el del desecho, el ser humano continúa con la misma lógica. Pero cuando el grado de desecho supera el grado de beneficio, es cuando la persona se mete en un estado en el que, por evolución, necesita operar bajo otra lógica. ¿Sí? Tal vez, en vez de cambiar a otra lógica totalmente distinta, va a tratar de modificar y poner parches a su lógica actual para que la caducidad tarde más tiempo, para que no venga la caducidad tan pronto y tarde un poco más. Intentará parchear, ¿vale? Todo ser humano, esto es también por defecto.
Entonces, cuando no logra parchear, tiene una caída profunda, pero luego, si caes profundamente, también es verdad que puede resurgir una lógica más adaptativa que la anterior, ¿no? Exacto. Yo ahí vería un ejemplo muy, muy ilustrativo en la persona que, por ejemplo, sabe que en el fondo necesitaría cambiar su estilo de vida en vez de estar tomando antiinflamatorios y seguir llevando el estilo de vida que le ha llevado a estar inflamado, por ejemplo. Eso es. Sí. Totalmente. John, a mí me gustaría, por ejemplo, el enfoque psicohermético para la expresión de algo hay que morir, que tiene mucha gente cuando a veces pues, le asesoras sobre ciertos hábitos y ciertas cosas y aún están un poquito más rígidos Sí. cognitivamente y tal. Uh-huh. No, de algo hay que morir. Ahí ¿qué Sí. enfoque le darías? Pues te daría mucho ánimo, Ulises. Yo no me canso. Yo no me canso. Realmente no me canso. Yo doy a la persona lo que puede recibir. Y eso es muy importante. Poder ver lo que alguien puede recibir, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aunque algo sea muy bueno, si intentas darle a una persona que no está capacitada para recibirlo, de nada nos va a servir. Y es más, se va a sentir presionada. ¿Por qué? Obviamente, porque no puede hacerlo. Por lo tanto, siente más impotencia. No tiene sentido. Habría que cambiar y minimizar el estímulo. Habría que cambiar absolutamente la exigencia. ¿Qué le podemos pedir a esta persona? ¿Solo le podemos pedir que ande? Pues le pedimos que ande. ¿Al otro le podemos pedir que se meta en el agua? Pues le pedimos que se meta en el agua. ¿Otra persona está capacitada para hacer otra cosa más compleja? Pues lo pedimos. Y tendrá que ver según la necesidad de la persona. Porque no es solo el terapeuta y su esfuerzo. ¿Vale? Entonces, cuando intentéis algo y no lo haga la persona, no os responsabilicéis meramente, ¿no? Es cuestión de la necesidad de la otra persona. Si os desesperáis, significa que tenéis que hacer hormesis con vuestra propia necesidad. Eso no sería para desesperarse. Ahí eso es un signo claro de que tenéis que generar hormesis con vuestra propia necesidad. Esto se resumiría en la frase de el maestro no llega hasta que el alumno no está preparado, ¿no? Eso es. Al final, el terapeuta no pincha ni corta demasiado. Al final, bueno, podemos intentar ilustrar, abrir ventanas, que la persona vea, pero no sirve para nada. De todas formas, Así es. Uli, en estos casos que has comentado, que son muy frecuentes, yo en más de una ocasión, o sea, con bastante frecuencia, veo que hay una ligera incoherencia entre el lenguaje verbal de la persona y lo que realmente le está llegando, ¿no? Entiendo que mucha gente tiene una primera respuesta verbal a lo mejor que es fruto de tener que defender una postura en la vida, ¿no? O un personaje o lo que sea, pero a lo mejor algo le está tocando más de lo que ese primer parapeto puede parecer. Y son personas que a lo mejor a la siguiente consulta, sin que tú le digas nada, te dicen, bueno, esto que me comentaste de cómo bajar la información tal, ¿cómo es exactamente? ¿Sabes? O sea, que algo se cruza en toda ese rechazo de decir, no, esto no va conmigo, de algo hay que morir y algo le va tocando. Entonces, no sé, el lenguaje no verbal ahí yo creo que es muy interesante también, o las señales que hay, yo creo que también a veces son muy útiles, ¿no? Para ver, es lo que dice John, cuál es exactamente la capacidad que tiene la persona de absorber lo que se le está planteando, ¿no? El mensaje. Sí, la capacidad de digerir el estímulo, claro. Claro. Hay otra cuestión, es la información, ¿sí? Cuando alguien dice algo, si yo, por ejemplo, tengo necesidad de que la otra persona lo haga, tengo necesidad, eso ya me debilita. Porque yo estoy huyendo de mi propia necesidad. ¿Entendéis? Entonces no tengo un ejército fuerte para transmitir la información, ¿no? En cambio, si yo realmente hago hormesis con mis sensaciones, entonces yo voy a ser franco con la persona. Voy a decirle, mira, tú puedes engañarte toda la vida. ¿Sí? Hazlo si quieres, eres libre, pero sufrirás si esto no se va a resolver. ¿Sí? Ahora, tú eres libre de decidir, haz lo que creas conveniente, pero yo te digo que esto es así. Entonces, el ejército interno, el lenguaje no verbal nuestro, lenguaje tanto verbal como no verbal, ese lenguaje no verbal, su potencia va a ser dependiendo de lo que huyamos nosotros de nosotros mismos
o hayamos realizado hormesis con lo desagradable, ¿no? Luego hay una cosa, nosotros se entiende en el concepto de la hormesis que existe una ventana hormética en la que la dosis genera un beneficio, pero que si se supera cierta dosis ya empieza a ser tóxico o empieza a ser dañino para el organismo, ¿no? Y ahí se forma esa curva bifásica en la que nosotros buscamos esa primera parte de la curva beneficiosa, pero intentamos evitar llegar a la fase tóxica de la dosis. Entonces eso, por ejemplo, al administrar una sustancia es muy sencillo, ¿no? Tú dices, la cúrcuma en estas concentraciones estimula mecanismos de antioxidación, pero si te pasas es tóxica. Y así como pues una sustancia es relativamente sencillo. Pero a la hora de suministrar un estímulo psicohormético, me resulta mucho más complejo saber cuándo nos podemos estar entrando en la fase de toxicidad, ¿no? Bien, tenemos una persona delante, estamos los 4, y ha sufrido un trauma con T mayúscula, un trauma severo, ¿sí? Un accidente donde ha habido múltiples fallecidos, un trauma muy grave, ¿vale? Vemos a la persona, los 4. Bien, cada uno va a pensar de una forma diferente, ¿sí? Lo primero que tenemos que ser capaces de sentir es ver a la persona mal, lo primerísimo, con lo que tenemos que hacer hormesis, ¿vale? Si en esa primera parte ya te quedas así y ya te está abrumando a ti y no estás haciendo hormesis, no te estás adaptando a esa situación de la carga que estás recibiendo, entonces tú mismo vas a decir que no puedes dar mucha dosis. Uno mismo lo va a decir, ¿vale? Digo, está muy mal, tú estás muy mal también, ¿sí? O sea, la persona y tú estás muy mal. Por lo tanto, no le vas a exponer, porque tú estás muy mal. ¿Correcto? Tenemos que entender que el ser humano evoluciona en grupo. Si tiene la persona un cerebro delante que se sabe regular, va a tomar ejemplo. Va a cogerlo. ¿Entendéis? Se va a aprovechar de ello. Por lo tanto, en mis palabras, en mis explicaciones, en decirle, mira, sé que esto es muy doloroso, pero si queremos resolverlo de verdad y que deje de ser perturbador, tenemos que hacer esto y esto y esto. Es matemático, ¿sí? Es fisiología de la mente y hay que hacerlo así. Yo se lo digo con franqueza. Entonces, en ese caso, luego, además, explicándole todas las fases que va a pasar, decirle, vas a tener perturbación, pero luego se va a resolver, ¿sí? Yo te voy a acompañar todo el tiempo. Cuando no puedas decir una palabra, decir, cuando la persona está hablando y no puede hablar, porque el trauma es así. Cuando va a decir una palabra a la persona, tiene tanto contenido de carga, que le viene la carga y se calla. Es un error callar. Eso es lo que perpetúa el trauma, el callar ahí. Por lo tanto, se lo explico, le digo, mira, tienes que seguir hablando, aunque sea así, aunque sea a lo indio, aunque sea diciéndome palabras sueltas y no concatenadas, ¿no? Pero tienes que seguir hablando, expresándote en medio del ejercicio. Se lo explico muy bien. Por lo tanto, ya le he preparado, ¿sí?, con mi seguridad también, a poder recibir esas dosis y ni siquiera ya mira tanto la dosis, ¿no?, que le vas a dar, sino piensa en exponerse a eso y resolverlo. Es decir, generamos una hipervoluntad, podemos decir, ¿no?, por momentos, ¿no? Por lo tanto, lo de las dosis es totalmente relativo. Es relativo a esa voluntad, claro. Totalmente. Y quizá también al ser el cerebro un sistema autorregulatorio, no es como cuando das algo de fuera, ¿no? Que el propio cerebro tendrá mecanismos para regularse y evitar entrar en zonas peligrosas, ¿no? O en zonas que puedan dañar el sistema. Totalmente. Yo siempre digo, no es lo mismo ir por la calle y pisar una mierda sin querer que decir, venga, voy a ir a pisar una mierda. No tiene nada que ver. El trauma se da en un contexto de he pisado la mierda sin querer, me he asustado y me he quedado bloqueado. Cuando vas a resolver un trauma posterior, ya es como voy a ir ahí, ¿sí? Entonces vas voluntariamente, no tiene nada que ver. Cambias el factor sorpresa. Hormético, de involuntario a voluntario. Sí, totalmente. Si queréis os cuento una historia graciosa.
cuando empecé en mis inicios, ¿no? De sentir todo lo desagradable, el miedo, lo de no poder entrenar, pues me quedo con esta frustración, con la sensación de frustración, con tristeza, con vacío profundo. De hecho, he experimentado con todo tipo de emociones, con culpa intensa, con vergüenza, con todas las sensaciones, ¿no? En eso que un día o una noche estoy durmiendo y de repente estoy teniendo una pesadilla, ¿sí? Y en la pesadilla estoy soñando que estoy atado, estoy encadenado y de repente me está viniendo como un fantasma sin rostro, ¿sí? Como con una capa así, sin rostro, se me acerca así. Ahí me acuerdo que se me activó todo el miedo, pero en cuanto se me activó el miedo, me dije, John, no huyas, lo que hago siempre, ¿no? Lo que hago en la vigilia, lo hice estando dormido. Dije, John, no huyas. Y lo siguiente que dije, pues, John, pero si estás dormido, ¿sí? Me di cuenta. Entonces se convirtió en un sueño lúcido. Y pensé, John, aprovecha esta pesadilla para entrenar. Ese fue mi pensamiento. Por lo tanto, se acercó el fantasma sin rostro, se me acercó hasta aquí. Hasta aquí, ¿eh? Yo estaba cagado de miedo, muchísimo miedo. La piel de gallina, ya los pelos erizados, yo estaba con mucho, mucho, mucho miedo, pero me quedé mirando y sin huir. Y para mi sorpresa, todo el miedo que sentía hizo una curvatura. Lo mismo que ocurre con todo lo demás, hizo una curvatura, subió para arriba, y de ahí cambió y bajó para abajo. Para mi sorpresa, tenía el fantasma delante, no tenía ningún miedo, cero, estaba totalmente tranquilo, el fantasma se dio la vuelta, se fue y se me soltaron las cadenas. Y me desperté. ¿Sí? Esto, si no hubiera sido un sueño lúcido y no hubiera estado entrenado, probablemente por esa activación fisiológica me hubiera despertado. ¿Sí? Hubiera superado el umbral de tolerancia orgánica en ese momento, ¿no? Pero yo, con mi voluntad, puse el umbral de la tolerancia orgánica mucho más alta, con lo que pude no despertarme. ¿Sí? En la crisis... Es una historia. Lo de hacer un Messi en los sueños es otro nivel ya. Eso ya es súper friki con estrellita. Sí, sí. Pero eso ya os digo, no... Al final eso en la me pasó crisis... en otra ocasión. Sí. ¿Sí? ¿Cuento? Sí. Sí. Otra ocasión en la que yo estaba en la plaza de al lado de casa, ¿no? Y de repente, del balcón, caía mi hermano. ¡Pum! Caía al suelo. Tuve esa pesadilla. Y lo vi y me asusté un montón, me vino el miedo, se me erizó los pelos, ¿no? Piel de gallina, y dije, John, no huyas. Hice lo mismo que hacía en la vigilia. Y en ese momento dije, ostras, si estás soñando. Me pasó lo mismo que la otra pesadilla. Entonces cogí y fui a donde había caído mi hermano. Y fui mirando, me asustaba más, cada vez más, y ocurrió lo mismo. Ocurrió absolutamente lo mismo. Subió toda la carga, y en un momento hizo un cambio y bajó. Y me quedé muy tranquilo viendo a mi hermano y me desperté. ¿Sí? Entonces, esas dos pesadillas que resultaron ser muy productivas. Sí. Al final. Lo que quería decir era eso, que al final en la crisis la resolución es natural siempre si la dejamos estar. Tanto sea en sueño como en exposición hormética al frío o en psicomesis. Claro. No, pero a mí, antes has dicho una cosa, has dicho que es posible tener la mente calmada y el cuerpo agitado, ¿no? O el cuerpo activado. Porque claro, a mí en esta situación, cogiendo el ejemplo de la pesadilla, ¿no? Pues sostienes el miedo en una pesadilla en la que realmente a lo mejor entiendes que no hay una amenaza real, ¿no? Pero trasladamos eso a una situación en la que yo estoy por la calle y en vez de ser o sea, eso que se me planta delante es un tío con un machete, ¿no? Sí. Yo ahí entiendo que la mente a lo mejor es beneficioso que esté calmada, pero si yo no soy capaz de liberar suficiente adrenalina,
al instante posiblemente no vaya a poder correr a la velocidad suficiente para salvar mi vida. Eso no ocurre. No ocurre. Hay, quiero decir, hay una delgada línea roja entre el super friki de la hormesis y ser tonto, ¿vale? Hay una delgada línea roja. Es decir, yo podría decir, como ya vivo todas las sensaciones y me duele esto, no me voy a tomar un antiinflamatorio y voy a ir ahí. Pues esa es la siguiente, ¿no? Es la barrera de ser tonto. Si tú estás con un dolor que te está machacando y no puedes aclimatarte, tómate el antiinflamatorio o haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Tampoco, si te viene alguien a atracar con un cuchillo, pues si tienes tiempo para correr, pues corre, ¿no? Sí. Vas a correr. Sí. No tiene sentido quedarse ahí. Pero sí podría ser interesante ese estado, ¿no? O sea, tener la mente más calmada, aunque el cuerpo tenga capacidad de reaccionar rápido y fuerte o tomar mejores decisiones y luego llevarlas a cabo de una forma más eficiente, ¿no? Estaba en una cena y se estaba ahogando una persona. Era una cena multitudinaria, se estaba ahogando. Yo lo vi y me levanté y fui, directo. Que realicé de inmediato la maniobra de Heimlich. La gente estaba sentada, algunos de pie ya habían intentado hacer la maniobra sin éxito, y fui yo escopetado, y ¿qué pasa aquí? Y que se está ahogando, fuera. Y me puse a hacer la maniobra de Heimlich. ¿Sí? En ese momento yo tenía la mente calmada, ¿vale? Tenía el cuerpo muy activado, pero la mente la tenía calmada y estaba pensando con claridad. En ese momento, le estaba haciendo la maniobra de Heimlich bastantes veces y no lograba revertir la situación, ¿no? Entonces yo ya estaba pensando que en cuanto se cayera la persona, yo iba a hacer una RCP. Ya estaba pensando eso. Pero también estaba pensando que hasta que se cayera, que a muerte iba a ir a seguir con la maniobra de Heimlich. Entonces, al final resultó exitoso, pude salvarle la vida y salió bien, ¿no? La jugada. Pero es el ejemplo que ha puesto Edu, pues para tener un ejemplo práctico. Sí, entonces, podríamos decir que la práctica, que introducir la práctica de la hormesis en tu vida te puede ayudar a tomar mejores decisiones en esas situaciones o a tener más control sobre esas situaciones, ¿no? Que nos puedan surgir. Efectivamente. ¿Quién gobierna a quién? ¿El cuerpo a la mente o la mente al cuerpo? Los dos gobiernan, pero en distintos porcentajes. ¿Vale? Entonces, cuando hay una urgencia, el gobierno empieza a tomar más porcentaje. Empieza a tomar más porcentaje para que el salvarse la vida sea algo instintivo, algo más conductual, instintivo, ¿vale? Y no tan planificado. Entonces, cuando empieza a tomar el gobierno el cuerpo, si yo no huyo de las sensaciones físicas que está viendo, ¿sí? Entonces mi mente puede tomar más gobierno. No le cedo todo el gobierno al cuerpo. Entonces, como me quedo con más gobierno mental también, por lo tanto, puedo pensar mejor. Estás diciendo que hay una escala de prioridades también, ¿no? Quiero decir, Por supuesto. lo primero es la parte más ancestral, más básica, y a partir de ahí podemos filosofar. Correcto, efectivamente. Fijaros, yo estaba en la India, siempre me gusta hablar con la gente cuando viajo, con alguien de allí y disfrutar tomando una cerveza o algo, pues para conocer, ¿no? Un poco la cultura y cómo viven. Entonces cogía un rickshaw, que es un taxista de estos, los motorizados, ¿no? Con tejabana, y le dije, venga, te invito a cerveza, llévame a algún sitio. Y entonces me llevó a un barrio clandestino, compramos cerveza clandestina ahí porque no se puede beber en la calle y nos sentamos un bordillo los dos a beber. Y le dije, estamos hablando y le dije, oye, aquí ansiedad y depresión. Y me mira y dice, se ríe, y ¿pero qué es eso? Aquí lo único que nos importa es dar de comer a la familia mañana y esta semana, ¿no? Entonces, realmente los trastornos psicológicos son un lujo. Sí. Son un lujo que vienen cuando tenemos lo más básico cubierto. ¿Vale? Es Cuando así. te puedes permitir. Efectivamente, como te lo puedes permitir.
Y en cierto modo es uno de los mecanismos que podríamos entender con esto que has comentado, es abordar los trastornos psicológicos simulando esos desafíos más básicos. Sí. Es una de las líneas que podemos coger para entender la hormesis, ¿no? Simular desafíos más ancestrales, más básicos, para que esos trastornos psicológicos se recoloquen o desaparezcan o se redimensionen, ¿no? Totalmente. Hay una de las posibles utilidades de la hormesis, justamente, claro. La hormesis realmente voluntarizada, ¿sí? Voluntaria y voluntarizada. La hormesis voluntaria y voluntarizada es tremendo. Es tremendo. ¿Sí? Es la llave al autoconocimiento. Sí. Porque uno, ¿cómo se va a conocer si no se va quitando, si no aprende a vivir sin valor? Es imposible. Porque en cuanto perdemos algo de valor, ya estamos activados para tratar de recuperar el valor perdido y nuestra psique va en esta dirección. Por lo tanto, hay tanta distorsión y tanta interferencia que uno no puede saber lo que es, realmente. ¿Sí? Y ahora que has mencionado esto del autoconocimiento, ¿no? Me ha encantado el concepto que has mencionado de que la hormesis es la búsqueda de asumir la pérdida de valor, ¿no? De estar en coherencia con la pérdida de valor. Pero otro tema que hemos hablado en alguna otra ocasión es que no es lo mismo, por ejemplo, proponerse una práctica de meditación o de silencio o de cualquier forma de autoconocimiento buscando un contexto idílico o retirándose a un sitio apartado en el que no hay ruido, en el que uno está tremendamente cómodo, ¿no? para desarrollar esa práctica, a buscar eso en un contexto totalmente diferente, ¿no? En el que hay estresores, ruido, y hasta qué punto ese es el punto en el que realmente uno tiene control sobre esas vías o tiene capacidad de entrar en esas vías de autoconocimiento, ¿no? Cuando es capaz de estar por encima de esos estresores, ¿no? Esos ruidos. Y para que nos comentes un poquito tú qué opinas de este aspecto o qué herramientas se podrían recomendar para llevar esto de una forma más eficiente. Fijaros, muchos de mis pacientes, muchos, no pocos, son meditadores, han hecho vipassanas, ¿sí? Pero están en la consulta. ¿Entendéis esto? Entonces, yo conozco gente que hace vipassana, que ha ido a un sitio una semana o unos días a estar ahí con las sensaciones, ¿sí? Luego vuelve y dice, voy a hacer mindfulness, voy a poner la alarma en el reloj cada media hora, cada hora, para que me avise y entonces quedarme ahí con las sensaciones. ¿Sí? Pero en cuanto se ha quedado con esas sensaciones unos minutos y ya se pone a hacer la tarea y le llama a su madre y le dice algo que no le gusta, ya se desespera. Y ya ha entrado en bucle. ¿Entendéis esto? Este sería el ejemplo claro, ¿no? Entonces, está muy bien, no digo que esté mal, ¿eh? Está muy bien esas prácticas de vipassana, de ducharse en agua fría, todo eso está muy bien, es necesario, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que cuando algo te pille involuntario, estés a voluntarizar y quedarte ahí. No tiene nada que ver. ¿Entendéis? Es muy diferente. Sí. Podrían ser distintas fases de un proceso, a lo mejor. O sea, la parte voluntaria puede ser un entrenamiento para la parte voluntarizada, pero en ningún caso, Claro. la sustituye ni es equivalente. Por supuesto. Nunca nada es criticable en realidad. De si alguien hace voluntaria o involuntaria, ¿cómo voy a criticar algo que es natural, que es fisiológico? Es decir, yo no puedo criticar a alguien porque esté queriendo no sentir lo desagradable. Eso es algo fisiológico, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, luego, la persona que empieza a sentir voluntariamente, ¿cómo vamos a criticar eso? Imposible. Y la voluntarizada, o sea, son las fases de cada persona y es lo adecuado. Sí. Eso es lo adecuado. Sí, en el ejemplo que has puesto antes, quizá la parte involuntaria sería pisar una mierda sin querer y que te joda y que te afecte. La parte voluntaria es ir buscando tú quitar las mierdas y la parte voluntarizada sería pues que si en algún momento de tu vida da la casualidad de que pisas la mierda, pues que vas a gestionarlo
de la forma que tú consideres, ¿no? Sería algo así. Yo puedo ir a la talasoterapia con vosotros y decís, venga, al agua fría, güey. Y yo os diré, bueno, os espero en el agua templadita. ¿Sí? Y voy al agua templadita, pero salimos de la talasoterapia y de repente me llaman y me dan una mala noticia. Ahí me voy a exponer. Sí. Por lo tanto, la diferencia entre la hormesis voluntaria y voluntarizada es que yo no gasto energía pensando en este fin de voy a ir a no sé dónde. No gasto energía en eso, sino lo invierto cuando me toca invertirlo. Sí. No son fases, ya os digo. Sí. Son fases. ¿Cómo vas a criticar a una persona que está en su fase? Si está en su fase, está en su fase. Es lo adecuado, es lo apropiado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es Si que... yo pienso, no está en la fase adecuada, tengo que decirle esto, tengo que lograr esto, ese es mi problema, no el suyo. Sí, lo que pasa es que Por lo tanto, no en la parte, yo entiendo que la parte psicológica, la vida sí que te ofrece muchísimas opciones de voluntarizar esa respuesta, pero el contexto, muchísimas, pero el contexto que tenemos en otros aspectos lo hace muy, o sea, si tú no de forma voluntaria no buscas un contexto en el que pasar un frío de verdad, es posible que en tu día a día automático, pues, si no decides poner el agua en frío, pues automáticamente lo pongas templado, ¿no? O que si vas a los sitios, pues haya aire acondicionado o calefacción. O sea que es muy difícil encontrar ciertos desafíos si no los buscas de forma voluntaria, algunos de ellos, ¿no? Bueno, pero yo creo totalmente que de ahí puede acuerdo. estar la clave, el aprender a identificarlos en esos momentos y, por ejemplo, lo del frío sí que se puede. Yo anoche, por ejemplo, cuando llegué a casa, digo, joder, hacía fresquito. Sí, Podría no haberme puesto, bueno, de hecho no llevaba sudadera. Si hubiese llevado sudadera, me hubiese puesto una sudadera. Pero puedes decidir no ponértela. claro. Pero si decides no ponértela, claro, ya es voluntario. Voluntarizado. Voluntarizado sería Voluntarizado, que no sí. la tuvieras. Voluntarizado sería que no tuvieras la sudadera y que no tuvieras más cojones que adaptarte a la situación. Claro, eso es voluntarizado. Voluntario no, porque no he ido, voy a salir ahora mismo de casa desde aquí para pasar frío. No, no lo he hecho aposta. Eso sí Claro. es voluntario. Eso es. Sí, Es situaciones así. hay, pero a lo mejor muchas menos que en la parte psicológica, que entiende que la vida te las da una tras de otra, ¿no? Ya, claro, claro, hombre. Os cuento la del bus. Cojo el Venga. bus en Madrid, volviendo a Irún, no, y tenía el jersey abajo, el maletero, y un aire acondicionado muy fuerte. Lo primero que digo, qué frío. ¿Sí? Un estímulo involuntario. Ahí digo, entrénalo, ya. No hay mejor momento que este. Me pongo a entrenar y hago el frío, ¿no? Me aclimato al frío, que es una sensación física, por supuesto. Me aclimato al frío y me mantengo ahí todo el viaje. No se me puso ni la piel de gallina. Estaba sosteniendo la incomodidad mentalmente, pero nada, no hubo problema. Cuando eso muchas veces son anginas aseguradas, ¿no? Luego, muchas veces, y esto es muy importante, cuando alguna vez ha habido la época de la gripe, ¿no? Y viene alguna persona, algún paciente tosiendo con mala cara, diciendo, joder, me dice, esta es la peor gripe de hace mucho tiempo, porque llevo 2 semanas mal, ¿no? Y me dice eso, yo digo, ostras, ¿sí? Inevitable sentir un poco de miedo, es decir, lo tienes delante, ¿no? Y cuando uno empieza a tener miedo así, cuando tienes a alguien griposo delante, empiezas a somatizar también. Es muy curioso. Te empieza a picar la garganta, empiezas a sentir molestia en el pecho, sí, pero yo hago hormesis con eso también. Yo hago hormesis con el miedo que me produce, y con los síntomas físicos, con la molestia del pecho, el picor de garganta, estoy haciendo hormesis con todo eso, ¿sí? Y mi idea es lo contrario de lo que hubiera hecho hace muchos años, que es tomarme el propóleo, tomar la vitamina C, esa era mi idea anteriormente. Pero ahora no, ahora cojo y me aclimato a esas sensaciones. Sé que si mentalmente me quedo ahí y no huyo, ¿sí? No va a haber problema. Tengo esa confianza por toda la experiencia vivida. Entonces, hago eso con esta paciente, luego voy a la terapia grupal y la siguiente persona que me viene me dice, llevo todavía fatal, 2 semanas mal, muy mal, y lo mismo. Somatizo un poco, ¿no? Todavía seguían los síntomas de la paciente anterior, pero continúo con la hormesis.
Bien, continúa así. Total, llega el fin de semana, esos días estuve con algo de síntomas, sí, pero aclimatándome, y mi sobrino, que está soplando un matasuegras, está soplando, pi, pi, y me dice, y tenía gripe, ¿sí? Estaba con gripe, ya sabéis que los niños tienen cambios de potencia repentinos, ¿no? Que igual estás así, tumbado, que no te puedes ni mover, y de repente se mueve un poco, luego tumbado otra vez. Pues en una de esas se levantó, sopló el matasuegras y me dice, ahora tú. Lo cojo, lo miro y digo, pa'lante. Cuando todos habían tenido gripe en clase, ¿no? Y es muy contagioso. Entonces lo cogí y soplé y lo mismo. Sentí algo de miedo, hice hormesis y se acabó ahí la historia. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy interesante también. Luego, sí es verdad que el miedo puede hacer que cojas que yo hubiera cogido esa gripe. Probablemente la hubiera cogido. ¿Sí? Pero hay gente que puede decir, eso es por miedo, ¿no? O uno coge por miedo. Pero eso no es un argumento válido porque uno no controla el miedo. Entonces, si uno tiene miedo y lo cogiera, aunque fuera por miedo, no se puede utilizar como argumento decir, tú lo has cogido por miedo, porque el miedo es totalmente incontrolado, ¿no? En ese caso. Entonces, como suele haber argumentos así, por ejemplo, cuando una persona tiene una patología y alguien le dice, tú has cogido esto por la emoción de rabia, ¿sí? Y lo has hecho tú. No, no lo has hecho tú. ¿Entendéis? Que una carga de rabia haya provocado eso es una cosa, porque tú lo hayas hecho es bien distinto. Y si dices eso a una persona, la persona puede sentirse muy mal, con toda la lógica del mundo, e impotente, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y me parece un aspecto muy importante a la hora de hablar con las personas, ¿no? Sí. Muy bien. No tengo ganas de que se acabe, John, ¿eh? Es muy interesante todo lo que estás contando. Bastante interesante. Si tuvieras que Al añadir final, alguna cosa más, porque tenemos que ir cerrando, sí. yo creo que está bastante claro, ¿no? Todo lo que nuestro amigo John ha contado. Algo importante, voy a decir lo último, ¿vale? Resolví la alergia al pescado de mi suegra. Cuenta. ¿Sí? Cuenta. ¿Cómo ocurre? Solo con psicología, ¿sí? Y con técnicas de la psicología. Entonces, imaginaros, ¿no? Un animal o come o escapa de un depredador, pero nunca se quedaría comiendo ante el peligro. Un animal nunca haría eso. Pero el ser humano puede comer en una mesa donde hay una discusión entre los padres o entre otras personas de la mesa y está vivenciando toda esa discusión y está comiendo al mismo tiempo. El cerebro primitivo tiende a generar asociaciones entre el alimento y esa carga emocional que se está dando de forma simultánea. Y ese es un modo por el que he detectado que se generan alergias, ¿no? Entonces, analizando la última vez que no le dio alergia y analizando qué impactos emocionales pudo haber en ese momento, ¿vale? Entonces, y luego después de ese momento ya empezó a tener alergia, yo lo que procedí es a liberar esas cargas, a neutralizarlas con técnicas de la psicología, ¿no? Como son el MDR, el TIC o el TFT, son técnicas de neutralización del trauma, ¿no? Procedí con estas técnicas a neutralizar esas cargas y luego ya mi suegra dejó de tener alergia al pescado. Es un aspecto muy interesante esto. ¿Lo come con Como confianza? el cerebro... ¿Vale? ¿Lo come con confianza ahora mismo? No tiene ningún problema en Joder, comerlo, ¿no? totalmente. Y encantada. Sí. Entonces, eso es lo que quería decir un poco como para entender cómo puedan actuar el cuerpo y mente ahí. Genial. Y ya está. Yo por mí, si no, podemos estar aquí hasta... La verdad que sí, podemos quedarnos aquí todo el día, ¿eh? Pero bueno, la verdad que habríamos planeado esto en 1 hora y media, más o menos, no sé cuánto llevamos ya. En fin, lo único que queríamos decir también era si, como la semana pasada lanzamos la proposición a José Joaquín de proponernos un reto, proponernos un Hormetic Challenge, a ti te hacemos la misma.
¿Qué podría ser en este caso? A modo psicormesis. Vale. Voy a proponer un ejercicio psicormético. ¿Sí? La inmadurez, toda persona es madura e inmadura. Depende la situación, ¿sí? Podemos ser maduros para algo, pero muy maduros para otra cosa. ¿Vale? Yo defino, desde la psicología simple, la inmadurez como la urgencia de cubrir una necesidad no vital. ¿Vale? Es decir, un niño o niña está en el supermercado y patalea por unos cromos, eso es una urgencia de una necesidad no vital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el día a día, cuando tengáis alguna urgencia, dices, tengo que llamar a esta persona ya y no es algo vital, o mierda, no me ha escrito la persona, le voy a escribir, ¿sí? O tengo que hacer esto urgente, mi proposición es que pospongáis esa urgencia, porque eso os va a ir dando madurez. ¿Sí? La posposición de urgencias es la clave para ir madurando. De urgencias no vitales. De urgencias no vitales. Eso. Correcto, urgencias no vitales. Cubrir, posponer las urgencias no vitales, eso es la clave de la madurez. Por lo tanto, eso es lo que yo propondría. Genial. ¿Sí? A mí me parece perfecto. Sí, sí, Vale, sí. vale, pues lo recogemos, lo lanzamos y vemos qué feedback nos van dando. Perfecto. Muy Hermano, bien. ha sido un placer, ¿eh? Ha sido francamente maravilloso. Sí. Lo mismo digo. Ha sido un honor estar con vosotros. Es una, Si esto puede servir a la gente, pues de maravilla, sí, la verdad. Sí. es una gozada escucharte y vamos, la visión que nos has transmitido es muy inspiradora y da para seguir dándole vueltas y sacar conclusiones muy interesantes. Así que muy agradecido. Muchas gracias a vosotros, porque ya con todo lo que he dicho, vuestras maquinarias y las maquinarias de la gente se ponen en marcha. Pon en marcha. Y gracias a eso, todos evolucionamos. ¿Sí? Otro día vendréis, alguno de vosotros o alguien que haya escuchado esta entrevista, vendrá y me dirá, oye, John, he pensado en esto, y diré, joder, qué buena idea. ¿Sí? Y gracias a esta rueda crecemos todos. Y eso es el crecimiento y, sobre todo, saber oscilar en esas ganancias y pérdidas del valor y aprender entre todos, ¿no? Totalmente. Vamos, no se puede decir nada mejor para poner el broche final. Muchas gracias, Muchas John. gracias. No somos nada, ¿eh? A veces sí y a veces no. Depende del día. Depende del minuto del día. Eso Sí, es. sí. Gracias, John. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que habéis asistido también. Y nada, si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, estamos abiertos a recibirlo. Gracias.